Pues nosotros en el tema de gobernabilidad igual. Hace también unos días revisaba y hilando, ¿no? Sí importa mucho quién gobierna y el estilo, ¿no? Este famoso libro de Daniel Cosío Villegas del estilo de gobernar te demuestra un análisis que sí impacta en el día a día la forma en que pues uno concibe. Yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho hablar de los estoicos, y los estoicos siempre han dicho que la forma en que tú entiendes el poder y te relacionas con él es la forma en que lo ejerces. Y un régimen se fundamenta en eso, no solamente en cómo accedes al poder, sino cómo lo ejerces. Y ahí nosotros siempre hemos creído en esta gran reforma del Estado pendiente. Claro que hace falta un INAI distinto, austero, pero eso tiene que ver con una reforma del Estado, instituciones para el pueblo y por el pueblo. A mí me encantaba por eso la iniciativa del presidente del Plan B. Claro que se necesita cambiar el INE, claro que se necesita un INE cercano al pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero sí necesitas irlo conformando una gran reforma del Estado. Y esta reforma del Estado, hay algo que tal vez algunos no coincidan, pero nosotros sí coincidimos, se tiene que hacer con todas y todos, inclusive con las minorías, Luis. Alguna vez nosotros fuimos minorías, acuérdate, en el 77 yo no había nacido, con la famosa Lope que se le permite al Partido Comunista participar y tener un registro, y fueron con las minorías, y hoy ese partido es el que le da el registro al PRD, imagínate, de ahí viene esa lucha. Entonces nosotros sí pensamos en una gran reforma del Estado que le dé gobernabilidad, y en esa reforma grande del Estado tienen que participar todas y todos, no sometidos, no como el Pacto por México que sea cupular entre unos cuantos, no de la mano de los poderes fácticos, pero sí trascendentalmente para el pueblo. Por ejemplo, el tema que tú nos preguntabas de los medios públicos, ¿qué va a suceder con ello? Es algo pendiente del presidente, no logramos cambiar ese tema, al contrario, tal vez hubo errores. ¿Qué va a pasar con esto que está pasando con San Juana y todo este problema? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué no creamos un gran sistema de medios con Canal 11, Canal 22, ¿no? Hoy en día en Canal 11 siguen los mismos de siempre en programas. Entonces, creo que estos temas de debate sí se tiene que ver, de la gobernabilidad, tiene que ver no solamente con cómo adquieres el poder, sino cómo lo ejerces. Y ahí nosotros sí vamos por una reforma de Estado fundamental. El tema de la competencia, por ejemplo, que coincidimos con el presidente, el IFETEL y todo, la COFESE, todas estas instituciones que fueron creadas por los gobiernos neoliberales solamente para encontrar espacios y para hacer poderes fácticos. ¿Qué va a suceder con eso? A todos nos conviene que no haya monopolios. A todos nos conviene que el de la tortilla allá afuera no se manche con la gente, porque ese precio lo pagan los más olvidados, los más pobres. ¿Cómo hacemos para que haya una COFESE del pueblo? ¿Cómo hacemos para que haya una institución que en verdad legitime esas demandas y quien que la haga, que no haya un poder fáctico, como decía César, un amigo de un político o alguien que quiera dar la tortilla en algo tan caro? Es algo que se ve tan lejano, pero ahí afecta a la gente, ¿no? En el IFETEL, ¿cómo lo hacemos para que sigan bajando los precios de las telecomunicaciones? Para que las comunidades más pobres igual tengan más y mejor internet, que es algo que también sé que va a quedar a la mitad, desgraciadamente, por el tema de la infraestructura en la que estamos. Y el tema, decía, del tema de las habilidades y las competencias, sin duda, nosotros, Luis, lo has visto, he platicado con César en otros espacios, en la primera vez que platico con Ricardo, nosotros creamos algo, el nosotros distinguirnos unos con los otros no es hablar mal de los compañeros, ni es denostarlos, ni es nada, al contrario, ¿no? Lo digo con mucho respeto, si hay alguien que ha hecho guerra sucia y ha criticado a los compañeros, pues es el secretario de Gobernación. Imagínate, el secretario de Gobernación hace una semana dijo sobre una encuesta que le robaron la encuesta a Ricardo Monreal. Lo dijo el secretario de Gobernación en una entrevista. O sea, entonces, es ahí como te preguntas, claro que se necesita entre el método y la democracia, nosotros no tenemos ninguna queja. A mí me encanta una frase que decía don Manuel Camacho, que decía, no hay que estar listos para ganar, hay que estar listos para perder. Ahí se mide la grandeza de un político, y estoy de acuerdo con él. No hay que estar listos para que pierdas y para ser un demócrata como lo fue Marcelo hace 10 años cuando veía ayer, revisaba este libro de Cepeda Peterson, la encuesta de Andrés Manuel, la de Covarrubias, la de él, es donde gana por .7 y Marcelo lo acepta. ¿Qué hacemos a este punto? Pues no ha habido estas condiciones claras y concretas. El método es claro, es una encuesta,
no se sabe cómo, nuestros estatutos son claros, hay una comisión de elecciones, está aprobada por el Consejo Nacional, todo lo que ya sabemos, pero no existen las CIS, ¿no? Hace 10 años el presidente Don Manuel dijo con Marcelo, órale, yo pongo a Covarrubias, tú pon tu casa encuestadora y ponemos una casa que revise. Y ahí están los resultados, ¿no? Qué curioso, es curioso porque quien también en 2006 se la querían aplicar a Marcelo, pues era Pablo Gómez, Jesús Ortega y Armando Quintero. Y cómo de la vida da cosa, por eso hay que aprender de historia y hay que saber que pues todo es cíclico, ¿no? Pablo Gómez luego se fue de secretario técnico al Pacto por México, hizo todo, él escribió las reformas del pacto, y hoy está en la USH, y qué bueno, tenemos el derecho, aquí cada quien sabe su forma y los juicios lo da la historia, pero te habla de que en verdad pues es muy, pues el ejercicio del poder es muy cíclico, y por eso sí creo que tenemos que pensar en el tema del gobierno más allá solamente de continuar el proyecto del presidente, ¿no? Me parece que en tema de gobernabilidad el presidente nos ha enseñado como muy pocos, prácticamente no ha habido ningún foco de ingobernabilidad, lo que antes, ahora la gente, ¿no? Pero en verdad lo que antes parecía Palacio Nacional o Palacio o Secretaría de Gobernación, como bien comenta Ricardo, allá mostró una gran capacidad, ¿no? El presidente ha tendido puentes inclusive con la oposición a nivel estatal, ¿no? Tanto eso que el gobernador del MAS, otro tipo de gobernadores, el gobernador Vila, ¿no? Ha construido con él, y creo que el presidente nos deja una vara muy alta, muy alta en cómo se construyen esas mayorías y esa visión en función de la gente, ¿no? Recordemos el tema de la Guardia, aquí lo termina aprobando gracias ahí a la intervención del secretario de Gobernación, el propio Partido de la Revolución Institucional, ¿no? El PRI termina acompañando, y eso te habla de una gobernabilidad. Yo creo que para que haya más gobernabilidad sí tenemos que tener un tema, yo diría unos focos en el tema de inseguridad, que el presidente lo ha dicho bien, está muy regionalizado, habrá que hacer políticas más regionales, no tan federales, sino regionales, y creo que en eso nos ha enseñado mucho. Por ejemplo, ahí me parece muy bien que el modelo de la policía que hoy implementa la jefa de gobierno, que alguna vez implementó Cuauhtémoc Cárdenas, luego implementó Andrés Manuel López Obrador, y luego el canciller, se debe replicar, ¿no? Que sea policía de cuadrantes, que es policía de barrio, que son todo el tema de las mesas diarias de la paz, cómo haces que la fiscalía tenga una mesa directa con la seguridad, con el secretario de seguridad, cómo es que la policía se investigue más, todo eso radica en la gobernabilidad. Así que yo creo que en ese tema también, no por decir que nosotros lo vemos distinto, me parece que estemos señalando o contradiciendo al presidente, al contrario, ¿no? El mismo presidente lo dijo, Luis, hace unas semanas, que depende cómo sea la votación, puede haber inclusive un corrimiento hacia el centro, ¿no? Porque dependamos, imagínate que no consigamos la mayoría, imagínate que no, o la mayoría, no, o que no consigamos la mayoría calificada como lo está planteando, ¿qué va a pasar? El Poder Judicial le urge, la gente allá abajo pide a gritos una reforma, que haya más y más justicia para los pobres, para los olvidados. ¿Cómo lo vamos a hacer si no conseguimos los votos? Confrontándonos, claro que es la batalla electoral, pero más allá, me parece que ahí sí se debe de construir. Ahí decía el gran socialdemócrata europeo, que la política es la forma de encontrar, a pesar de las diferencias, el punto donde sí puedes construir. La política es conflicto por naturaleza, pero la política y la gobernabilidad es cómo construyes un punto a pesar de ser tan diferentes en beneficio de la gente. Y ahí creo que sin duda sí está de por medio una reforma integral al Estado. No más elefantes blancos, no más instituciones neoliberales, pero ahí sí difiero. Hay que crear nuevas instituciones en beneficio del pueblo. Y creo que hay que crear más y más instituciones para que las y los protejan. Imagínate que en lugar de la COFES hubiera el instituto para fortalecer a la gente o devolver algo como devolver al pueblo lo robado, pero de garantizar tu economía, y que si hay un mercadito o en el oso se quiera manchar, tú tengas la capacidad de ir con un abogado, denunciar, y que eso sea retribuible. Imagínate que no haya más monopolios, que la gente, hoy lo que pasa con algunas remesas, ¿no? Sigue habiendo estos monopolios. Entonces me parece que la gobernabilidad solamente se crea con instituciones más fuertes, instituciones más democráticas e instituciones del pueblo.